Bien, hermanos, y vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Y estuvimos hablando acerca de una característica del cristiano, que es el gozo. Y vimos de que hay una forma bíblica que el Señor nos enseña, práctica para tener una vida de gozo, espiritual, profundo, independientemente de las circunstancias de la vida, que a veces son buenas, a veces son malas, a veces son peores. Pero vamos a hablar hoy y comenzar hoy a hablar acerca de otras características que también deben ser parte del cristiano. ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo debe ser un cristiano? Sabemos que el hacerse cristiano no depende de las cosas que hacemos, sino en quién pusimos la fe. Quiere decir que no hay que hacer cosas que incluye comportamientos y costumbres para hacerse cristiano. La palabra de Dios nos enseña que un cristiano es una persona que ha sido adoptada por Dios como su hijo. Para recibir esa adopción no hay que pertenecer a esta o aquella religión. No hay que hacer esto o aquellas cosas. Para ser adoptado por Dios como nuestro Padre y ser nosotros sus hijos, hay que poner toda la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Se entiende eso? Es la forma de entrar en esta familia. No hay otra forma. No es dando dinero. No es siendo buena gente. No es dejando un vicio. No es dejando de ser chismoso. No es dejando de robar para llegar a ser cristiano. No hay manera de que una persona cambie su vida si antes no recibió la adopción de su padre. Si antes no pertenece a la familia de Dios. Por consiguiente, estos mensajes tienen que ver no en las cosas que hay que hacer para hacerse cristiano, sino después que eres cristiano, cómo se supone que tú te portes. ¿Ven la diferencia? ¿Se entendió la diferencia? Amén. Hay una gran diferencia, porque con esto hay mucha confusión. Y muchos dicen, yo voy a ir a esa iglesia porque quiero cambiar. Voy a empezar a ir los domingos a la iglesia porque quiero cambiar. Voy a empezar a dar una ofrenda para poder cambiar. Voy a hacerme bautista para cambiar. No va a cambiar. Porque eso lo está haciendo usted con sus esfuerzos. Ahora hay una forma que la Biblia enseña que sí va a cambiar. Y es cuando usted nace de nuevo. Con una nueva mente. Con un nuevo corazón. Con una forma distinta de ver las cosas. En ese nuevo nacimiento sí hay un cambio. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. De eso se trata lo que vamos a estar hablando. Porque a pesar de que el paso a dar es de fe, y eso es algo que no se ve, solamente Dios puede verlo. Es algo del corazón. Por eso ninguno de nosotros nos corresponde juzgar a alguien. No, ese no se convirtió en nada. ¿Quién eres tú? No, ¿quién eres tú? Tú miras los corazones, tú miras la intención, tú sabes lo que hay en el corazón de esa persona. Así que no opines, ni tan siquiera opines de su salvación. Eso es asunto entre él y Dios. Dios mira el corazón. Amén. Pero, y este es un pero grande, de eso se trata todos estos mensajes. Se sobreentiende que si tú naciste en la familia de Dios, esa nueva persona tiene una forma de comportarse. Tiene una forma de ser que le hace distinto, que es una evidencia de que realmente hubo un nacimiento ahí. ¿Está bien? Así que no es lo que tú digas, es que existen evidencias y de eso se trata. En la lectura devocional ahí en Juan 15, Dios es claro. El Señor Jesucristo fue claro de que estamos unidos a la vid, al pámpano. Y cuando estamos unidos al pámpano somos los gajos y estamos unidos al pámpano. Ese pámpano tiene que dar, ¿qué cosa? Fruto. Y de esos frutos es de lo que se trata, lo que es realmente la vida cristiana. El cristiano, cuando acepta al Señor Jesucristo, tiene un cambio de ADN. Nadie puede hacer eso, ningún médico puede hacer eso. Pero es un ADN espiritual, ¿está bien? Seguimos siendo bajitos, gorditos, ojos verdes, ojos claros, negritos, claritos. Eso no cambia. Los ADN ahí siguen iguales físicamente. Pero en el corazón hay un cambio profundo porque ha nacido una nueva persona
y el Espíritu Santo de Dios hace morada en esa persona. ¿Creemos en eso, hermanos? Es el Espíritu Santo quien nos transforma, quien nos cambia, quien nos sella. Y debido a esa presencia en nuestra vida, algo tiene que pasar. Hermanos, si no pasa nada, si seguimos siendo el mismo pecador de siempre, y el mismo mentiroso de siempre, y el mismo mujeriego de siempre, y el mismo borracho de siempre, y el mismo chismoso de siempre, y todo eso de siempre, sencillamente ahí no vino el Espíritu Santo. No hay manera de que el Espíritu Santo llegue y no pase nada. Algo pasa y es algo profundo. No se trata de expresiones físicas, de caerse en el piso, brincar o que no. Se trata de algo lo más profundo en el corazón de la persona, que es una transformación a una nueva vida en Cristo. Y eso es indispensable. El mensaje de hoy trata un tema, y es un tema que, no sé, para mí siempre fue fácil entenderlo, pero no sé por qué muchas personas se enredan con esto. Un cristiano verdadero dice que no al pecado y sí a Jesucristo. Amén. Dice que no al pecado. Si dice que sí al pecado, ya ahí hay un problema. Ese no es un cristiano verdadero. Ese no se está comportando como un cristiano y lo más probable es que no lo sea. Un poco duro eso, pero vamos a ver lo que la Biblia enseña. Amén. Vamos a estar basando los 4 mensajes en la primera carta del apóstol Juan. Es una carta universal. Bueno, realmente son 3 cartas. Pero la primera es la más grande. Una carta universal quiere decir, no está dirigida a alguien. Las cartas de Pablo generalmente eran cartas dirigidas a los corintios, a los romanos, a los gálatas, o a una persona como a Tito, a Filemón. Pero en este caso, la carta tiene el nombre de quien la escribe, que es Juan, el evangelista Juan, el discípulo Juan, porque no está escrita a una persona específica, sino a todos los cristianos. Y esas cartas iban de una iglesia en otra, por eso tiene su nombre. Y es la primera carta de Juan. Así que vamos a estar mirando en esta preciosísima, maravillosa, profunda, increíble carta de la primera carta de Juan. Y vamos a ver ahí en el capítulo 2, versículo 1. Solamente la primera parte del versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Así que le está llamando la atención de que él está escribiendo y le está animando para que ellos no pequen. Así que eso es algo esencial en el cristiano, es el rechazo al pecado. Es verlo como algo negativo, como algo destructivo, reconocerlo y evitarlo con todas las fuerzas. Cuando el cristiano fue perdonado, salió de su condición perdida para ser ahora una persona salva. Amén. Salió de no tener familia para ser familia de Dios. Eso es un hecho. Sin embargo, y esto lo hemos dicho muchas veces, la persona cuando se convierte a Jesucristo, la transformación es espiritual, pero tristemente la carne sigue ahí. La carne sigue ahí, sigue mortificando, seguimos siendo débiles en muchas áreas de nuestra vida. Y tenemos ahora un enemigo que antes no nos hacía mucho caso porque estábamos con él. El que no es cristiano tiene muy poco enfrentamiento con el enemigo, porque los dos van por el mismo camino, para el mismo lugar. Ahora usted acepta a Cristo, usted va por otro camino y está en contrario al diablo. Ahí sí hay enfrentamiento. Así que le diga que la vida cristiana no es de lucha, lo engañó. Es más, después que usted sea cristiano va a tener luchas que antes no tenía. Porque ahora el enemigo está puesto para hacerle la guerra a usted. Antes no. Antes te animaba, vas bien, sigues bien, vas para el infierno igual que yo, no importa, vamos para allá todo el mundo juntos. Pero ahora tú eres salvo, tú eres hijo de Dios, te convertiste en su enemigo. Tú estás ahora luchando por el reino de Dios, que es el reino enemigo del reino de las tinieblas y de Satanás. Así que nos pasamos para territorio enemigo del diablo. Un cristiano está en el territorio enemigo del diablo. Por consiguiente, hay luchas. Y esa lucha es muy dura para nosotros,
Porque resulta que en todos nosotros, hermanos, todos los que estamos ahí sentados y que está parado aquí también, tiene en nosotros un aliado del enemigo, un espía. Vamos a llamarlo así. Tenemos un espía en el territorio del lado de acá. En el caso mío, ¿saben cómo se llama? Samuel. Su carne, su debilidad, donde soy flojo de piernas, espiritualmente hablando. Y lo más triste es que el enemigo lo sabe. No porque lo sabe todo, pero porque es muy observador. Y ya él sabe dónde Samuel hizo algo malo, ya lo sabe. Y posiblemente, no sé cómo será el disco duro que el diablo tiene en el infierno, pero yo creo que tiene una computadora inmensa, porque él no es Dios para saberlo todo. Pero no sé si tiene un disco duro, una computadora, algo donde tiene ahí todo, tiene toda la información de nosotros, que sabemos que eso no es difícil. Hermanos, nosotros, y lo estoy anunciando, oren por eso, estamos en proceso, vamos a vender nuestra casa, vamos a construir una casita nosotros mismos, un rancho chiquito a la comodidad nuestra. Estamos en ese proceso, nada más que hemos dado los primeros pasos en esto, pero el lugar donde está el lote, donde vamos a vivir, hay un buzón. Y por curiosidad abrí el buzón y había una carta dirigida a nosotros. Ya no están vendiendo cosas. Digo, pero yo no vivo aquí todavía, es que esto es un pedazo de terreno baldío ahí. ¿Cómo se enteraron? Ya tienen nuestro nombre ahí. Y yo me pregunto si eso es el mundo, el diablo, ¿cómo no estará bien organizado para saber todo de nosotros? ¿Verdad que sí? Con todos sus agentes demoníacos alrededor del mundo. Así que tenemos una lucha grande, quiere decir que reconocemos, y el Señor lo sabe, por eso tiene tanta misericordia de nosotros y nos comprende. Se acuerda de que somos polvo y por eso tiene tanta paciencia con nosotros el Señor, ¿verdad que sí? Él conoce nuestra condición humana, sabe de que a pesar de que somos sus hijos estamos viviendo en la carne y eso es problema para nosotros. Así que la lucha es real, pero el llamado está claro. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Quiere decir que el hecho de que tengamos ese problema en nosotros que es nuestra carne, no es justificación para que no evitemos pecar, no es justificación para que estemos pecando. El Señor nos llama a que cambiemos, a que digamos que no al pecado, que lo tengamos y lo reconozcamos como lo que es. Fíjense como dice el capítulo 3, ahí hermanos, vamos a capítulo 3, versículo 3. Como dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que tienen una esperanza en Cristo? Los cristianos, nosotros. ¿Qué espera el Señor de esos que tienen la esperanza en Cristo? Como dice, que se purifica a sí mismo. Así que el Señor se convierte en nuestro modelo. Y alguien dirá, oye, pero modelo Cristo que nunca cometió un pecado. Bueno, sí. Pablo lo dijo, a la estatura de Cristo es a que yo le tiro. Ese es mi blanco, esa es mi meta. Oye, pero esa meta está alta. Tírale alto. Tírale alto porque si le tiras bajito, no, tírale alto. Tírale a Cristo. Ser semejante a Cristo. Por eso hay que estudiar la vida de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo fue el Señor con sus semejantes? ¿Qué paciencia tuvo Él? ¿Cómo fue el de justo, de correcto? Esa es la forma que tenemos que imitar. Y eso es decirle sí a Cristo. Decirle, quiero esa vida como la de Cristo. Buscar la purificación de mi vida. Para eso, hermanos, hay que orar. Para eso hay que ayunar. Para eso hay que buscar la palabra del Señor, beber la palabra del Señor, como estudiamos en la escuela bíblica hoy. Clamar por Dios así como si nos falta el agua. Buscar de Él con la sed de alguien que lo necesita. Y tú lo necesitas, mi hermano, porque estás en carne igual que yo. Lo necesitamos. Ahora, definitivamente, hermano, ¿qué pasa entonces cuando un cristiano peca? Porque lo cierto es que buscamos la purificación, trabajamos en eso, pero no somos perfectos y a la larga, tarde o temprano, vamos a meter la pata. Vamos a fallar.
En algún momento el diablo nos va a ganar, la tentación va a estar ahí, vamos a caer. ¿Qué pasa con ese cristiano? ¿Cómo se siente? ¿Cómo tiene que sentirse? ¿Cómo se siente? Mal. Tiene vergüenza delante de Dios. Siente arrepentimiento en su corazón y tiene necesidad de pedir perdón al Señor. Así funciona un cristiano que le está diciendo no al pecado y sí a Jesucristo. Lamentablemente no va a funcionar que por decirle no al pecado no voy a pecar más. Ojalá fuera así, hermanos. Tristemente hay personas que piensan así. Un cristiano no puede pecar. O le oí una vez, que creo que lo compartí ya con ustedes, alguien le dijo a su profesor en el seminario en mi país, dijo, oye, están enseñando eso, hermano, dice que los cristianos no pecan, no pecan. Punto. Ya después que ustedes se cristiano, más nunca cometen un pecado. Dice, no te preocupes, déjalo. Van a pecar. No importa lo que digan, lo van a hacer. En algún momento su carne les va a traicionar. Ahora, hay una gran diferencia de aquel que le dice que no al pecado y sí a Cristo, aquel que le dice sí al pecado. La diferencia está en que cuando le dijo que no al pecado, peca, tiene esta carga en su corazón, pierde el sueño, está mal, está avergonzado, está triste y busca el rostro de Dios clamando. Fue lo que le pasó a David cuando pecó. Clamó de su corazón, se sintió basura delante de Dios y confesó su pecado. No lo ocultó. Lo confesó, se arrodilló, clamó a Dios, pidió perdón. Y lo precioso y maravilloso es que tenemos un Dios que nos ama y nos perdona cuando ve en nosotros esa sinceridad. Ve en nosotros esa carga por lo que hicimos. No sé cuántos de ustedes hizo algo que avergonzó a su mamá o a su papá en un momento cuando eran jóvenes, sobre todo. ¿No se sintió avergonzado usted de pedir perdón a su mamá o a su papá por algo vergonzoso que usted hizo o que yo haya hecho? Eso es normal cuando se ama a los padres. Cuando se ama a Dios todavía es mucho mayor. Porque el cristiano verdadero, cuando le dice que no al pecado, toma en serio lo del pecado, no es un jueguito. Es algo serio pecar contra Dios. Es una falta a nuestro Padre, no es cualquier cosa. No es tomarlo a la ligera. Muchos de nosotros, cuando se enferma un hijo, ¿verdad?, que estamos clamando ahí de rodillas, ayuno, oración. Y en esa oración de súplica y de clamor a Dios, después decimos al final, como para cerrar, un bocadillo. Y perdona nuestras faltas y pecados. ¡Pum! Estás en pecado, estás mintiendo, estás robando, estás haciendo cosas indebidas y al final tú lo resolviste todo diciéndole al Señor y perdona nuestras faltas y pecados. Ni tan siquiera dice mis faltas y pecados, las nuestras, de todo el mundo. En el paquete ese, inclúyeme a mí, por favor. Eso no es tomar en serio el pecado. Eso es jugar con el pecado. Eso es actuar mal y después pensar, nada, yo le digo a Dios, perdóname mi falta y ya resolví el problema. Ahí no hay sinceridad, hermano, de lo que está pasando. El pecado se toma en serio. ¿Por qué es serio? Es serio. Y no es algo que ninguno de nosotros puede decir, no, conmigo no va eso. Este sombrero, hermano, nos sirve a todos. No sé si habrá alguno perfecto aquí. No quiero ni saberlo. Vamos al capítulo 2 otra vez, la segunda parte del versículo 1 que ya leímos. Continúa el versículo diciendo la segunda parte. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nos está pidiendo que no pequemos, pero después dice, pero si alguno ha pecado, realmente pudo haber dicho igualmente, pero cuando peques, porque realmente iban a pecar como quieran. Hermano, sobre esto, y yo sé que no, hermano, el cristiano no peca, el cristiano no peca. ¿Por qué el Señor en la oración modelo nos dijo, perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Por qué el Señor puso eso ahí? En la oración modelo. Si usted no sabe, yo se lo voy a decir. Porque Él sabía que vamos a pecar y que hay algo por lo cual pedir perdón. Y generalmente no es una cosa. Ojalá fuera una sola cosa. Son varias cosas, porque hay pecado de acción cuando desobedecemos a Dios. Y hay pecado
de no acción, que es cuando desobedecemos a Dios porque no hacemos. Desobedecemos a Dios cuando hacemos algo que a Dios no le gusta y desobedecemos a Dios cuando dejamos de hacer algo que a Dios sí le gusta. Quiere decir que como quiere es pecado. Hacer lo que a Dios no le gusta o dejar de hacer lo que a Él le gusta. Así que abogado tenemos. Fíjense este texto, hermanos, qué importante saber que cuando pecamos, el Señor Jesús es nuestro abogado. Pero yo lo veo como algo tan precioso, saber eso y confiar en eso. Pero al mismo tiempo, hermanos, eso me toma a reflexionar lo serio que es pecar. Porque usted se imagina que por cada uno de estos pecados el Señor Jesucristo tiene que interceder por mí como nuestro abogado. ¿Se dan cuenta que eso es serio? No es, hermanos, Dios no dijo, hijo mío, pecaste, no importa, sigue. No. Tuvo el Señor que interceder por mí por ese pecadito que yo cometí. Esto es serio. No sé aquí cuánto tiene que pagar abogado, pero eso no es ningún chiste. Y tenemos un abogado pago por la sangre de Cristo delante de Dios para que esté intercediendo por mis desobediencias, por mis olvidos, por mi pecado, y eso es serio. Es tan serio que Dios no lo pasa así. No. Mi hijo tiene que abogar por tu pecado porque tú violaste mi ley otra vez. Hermano, cuando pecamos, ¿qué hacemos? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo la ley de Dios. Ahora, desobedecer la ley de Dios es cualquier cosa. ¿Cuál es la raíz del pecado en el mundo? ¿Qué fue lo tan sencillito que hizo Adán y Eva? Comerse una frutica y caballero, comerse una frutica. ¿Cuál fue el problema de comerse una frutica? Bien sencillo. ¿Sabe el problema de comerse aquella frutica? Que Dios dijo que no se la comieran. Nada más que eso. Así que el asunto no fue comerse una frutica. El asunto fue desobedecer la voz de Dios. Desobedecer la ley de Dios. Y eso trajo al mundo toda la calamidad que ha venido al mundo. ¿Sí o no? Sé que es serio desobedecer a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios y pecamos, esto es algo serio también. Es tan serio que nuestro Señor Jesús, que nos ama, tiene que abogar por nosotros. Porque volvemos a incumplir la ley. Y el Señor tiene que decir, oye, incumplió la ley, pero es tu hijo, yo morí por él, su sangre mía lo salvó, él puso la fe en mí y el Padre le dice, amén, está perdonado. ¿Se dan cuenta qué sería el asunto? Más, no sé, yo cuando estaba pensando en esto, digo, qué vergüenza que algo que pasó tan oculto, que el amor fue nada más que en mi mente. Pensé que nadie se enteró. Bueno, nadie se enteró. Dios se tuvo que enterar porque lo vio y porque su hijo tuvo que interceder por ese pecado mío. Qué vergüenza, ¿eh? Preparando esto yo pensé en algo y dije, si Dios nos diera una conexión de nuestra alma al programa de computación de la iglesia, al proyector, y cada vez que nosotros pensáramos algo malo, saliera ahí. Cada vez que hacemos algo que no hay nadie y pensamos que nadie nos vio, cuando entramos el domingo, ahí aparece el nombre. Samuelito Alemán. Qué vergüenza. Me asomo, me mando a correr por ahí. Yo creo que pecaríamos menos si todo el mundo se entera de nuestro pecado. Porque nos daría, ¿qué cosa? Vergüenza. ¿Saben a dónde voy, verdad? ¿No nos da vergüenza que nuestro Padre sí lo vea? ¿No nos da vergüenza que aquel que nos amó tanto, que envió a su Hijo por nuestros pecados, ahora tenga que estar intercediendo por mi pecado otra vez? Por mi desobediencia y mi carnalidad y mi debilidad y mi falta de madurez. Y hermanos, vuelvo al punto, no hay remedio
para que yo deje de pecar, pero sí hay remedio para que yo peque mucho menos. Y es cuando busco la pureza y la santidad de Jesucristo. En la oración, en el servicio cristiano, dando más que recibiendo, buscando cómo servir al Señor, enrolado en las cosas del Señor, sabiendo que Él está ahí. Esto es serio. Y más si nos acordamos cuánto pagó Cristo por nuestros pecados, hermano. Fíjense cómo dice el versículo, vamos al capítulo 2. Seguimos el capítulo 2 al versículo 2. Primera de Juan 2:2. Y hablando de Cristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí usa esta palabrita que para muchos es un poco extraña, pero que tiene un significado tan terrible, que es la palabra propiciación. Y lo hemos usado, explicado eso en otros mensajes. Desde el tabernáculo, cuando el pueblo hebreo estaba en el desierto, hasta después en el templo, cuando fue construido ahí en Jerusalén, había esta importante lugar donde se rociaba la sangre del cordero sacrificado. Era el propiciatorio. En el propiciatorio, aquel animalito inocente se sacrificaba y su sangre era derramada en el propiciatorio. Por eso aquí cuando se habla de Cristo y se habla de lo que Él hizo, dice Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que nuestros pecados costó que Cristo fuese sacrificado como un cordero, igual que así en el Antiguo Testamento, que era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Fue sacrificado en la cruz y ahí derramó su sangre y ahí murió miserablemente como un ladrón. Como si fuera ladrón, como si fuera lo peor de la humanidad. Eso fue por los pecados, hermanos, de nosotros. Gracias a eso nuestros pecados fueron perdonados. Quiere decir que es fácil pedir perdón, pero que Dios nos perdone costó muy caro. Por consiguiente, esto no es un jueguito. No es un juego a que porque soy salvo voy a pecar. Esto es serio, esto es profundo. El cristiano no busca pecar. El cristiano no peca porque quiera pecar y sea su estilo de vida pecar. El cristiano, su estilo de vida es ser como Cristo y buscar la santidad de Cristo. Y cuando cometa el error, cuando peca, cuando cae, cuando es engañado, cuando es vencido en algún momento en su vida y cae, tiene que ir caído, pedir perdón, buscar el rostro de Dios humillado, sinceramente. Es el momento de llorar, quizás es el momento de clamar al Señor, no públicamente, individualmente. Es el momento de poner delante del Señor, como hizo el rey David, Salmo 51, lee ese salmo. Derramarse ahí delante de Dios y decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí estoy, perdóname Señor, soy tu hijo. No debía haberlo hecho. Estoy avergonzado de haberlo hecho. Ayúdame Señor, soy débil. Dame fuerzas. Voy a buscar la llenura de tu espíritu. Eso significa orar más, servir más, meditar más la palabra, estar más cerca del Señor. Con la ayuda del Señor ir sacando esas cosas que desagradan a Dios en mi vida, de lo que oigo, de lo que miro, de lo que practico en mi vida, de lo que hablo, de lo que pienso. Tantas cosas donde el diablo trabaja en nuestra vida, entregarlo al Señor, buscar sinceramente eso del Señor, pedir perdón, eso es pedir perdón. No podemos tomar a la ligera algo que costó tan caro. La sangre de Cristo tiene mucho valor. Gracias a eso somos salvos. Gracias a eso nuestro Señor nos perdona. Gracias a eso tenemos abogado. Miren, hermanos. La mala noticia para el mundo o para una persona que no haya aceptado a Cristo es que no tiene abogado, nada más que tiene un fiscal. Un fiscal
con la razón. Fíjense qué problema es ese. Y cuando una persona que no acepta a Cristo, que no ha aceptado a Cristo, estará delante del trono de Dios, todos sus pecados serán puestos al descubierto y no habrá quien los defienda. Va a haber solamente un acusador, que es el mismo Satanás, con todas las pruebas en la mano, que no necesita presentarla porque Dios la sabe. Todo está ahí, hermanos. Todo, lo tuyo, lo mío y del que no es cristiano, todo está ahí. Pero la gran diferencia es porque por cada uno de esos pecados que cometimos, tenemos un abogado que nos va a decir, es verdad, la fregó, pero ¿sabes qué? Yo pagué por él porque él puso su fe en mí. Él aceptó el camino que soy yo, él entró por la puerta que soy yo, él entró en mi redil donde yo soy el pastor, por consiguiente, Padre, es verdad que le pegó, es verdad que merece el infierno, pero ¿sabes qué? Mi sangre lo cubre. Él es salvo, él fue perdonado por ti. Él puso su fe en mí, todos sus pecados han sido perdonados. Eso costó muy caro. Él fue el que vino. Dice en el versículo 5, leímos, ¿no? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué dice? Infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4 y 5. Es infracción de la ley, la misma ley que hizo que entrara el pecado al mundo cuando fue incumplida. Volvemos a infringir la ley. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Volvemos a caer en lo mismo. Y te necesitamos entonces urgentemente ese abogado que por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, está ahí disponible para nosotros. Bueno, el abogado está solamente disponible para los hijos de Dios, como les dije. Quien no acepta a Cristo, quien no es salvo, no tiene abogado ninguno. Ese tiene que enfrentar el juicio de Dios por la eternidad. Pero aquellos hermanos que somos cristianos verdaderos, aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo, aquellos que tenemos abogado, tenemos que reconocer que no es un juego, que esto es en serio, que hemos cometido una falta, que podemos tener perdón porque tenemos abogado por la sangre de Cristo preciosa, pero que tenemos que pedir perdón, tenemos que hacer lo correcto. No es un juego, es algo demasiado serio. El que dice que no al pecado, dice que sí a Jesucristo, le conoce de una manera especial. Vamos a ver qué dice los versículos 3 al 6, ahí en Primera de Juan 2. Y en esto, escuchen, sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Eso está duro, pero está escrito ahí. El que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahí está la respuesta. ¿Cómo sabe que yo soy cristiano? Estoy en Él. Sabemos que estamos en Él si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que esta es una palabra tremenda. Sabemos que la salvación, hermanos, no es por andar como Él anduvo. La salvación es por fe. Ahora, después que hemos sido salvos por fe, debemos de andar como Él anduvo. Es el resultado. En eso conocemos, dice el versículo 3. En eso que conocemos que somos cristianos. Si guardamos sus mandamientos. Y parte de guardar sus mandamientos es que cuando lo dejamos de guardar y pecamos, tenemos ese espíritu de temor de Dios, de clamar por Él y buscar, clamando por ese abogado maravilloso que tenemos que se llama Jesucristo, pidiendo que nos perdone y seguir adelante en el nombre de Cristo sabiendo que Él ha perdonado nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y de todo pecado. Hermanos, Él es fiel y justo, Él es todopoderoso, Él podría no perdonarnos si le da la gana. Él es Dios, ninguno de nosotros puede decirle a Dios lo que tiene que hacer.
Pero Él ya dijo, Él se comprometió, Él dio su palabra y Dios no miente. Que todo aquel que confiesa que es pecador, que todo aquel que se arrepiente, sinceramente, Él perdona sus pecados. Es palabra de Dios. Porque si yo lo creo, yo lo acepto y me agarro de eso. Cada vez que meto la pata. Señor, perdóname, me conoces, pero gracias por tu misericordia. Ayúdame a no volver a cometer esta falta. Así que hay muchas cosas, hermanos, que podemos hacer. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Claro que una persona cristiana verdadera es miembro de una iglesia. Quiere decir, tiene una iglesia donde sirve, donde es fiel. Claro que sí. Pero ser miembro de una iglesia no me salva. Pero los salvos buscan ser miembros de una iglesia, servirle. Aquellos que aman al Señor son fieles en sus diezmos y sus ofrendas, dan al Señor con gozo. Eso es verdad. Pero nadie puede ser salvo, puede quitarse los problemas porque empieza a diezmar, empieza a dar dinero. No es así. Todo eso es resultado de quién soy, no para poder ser quien yo quiera ser. Yo soy quien soy por lo que Cristo hizo por mí, porque Dios me regala su familia, me regala ser de Él. Claro que los cristianos ayudan a los demás. Amén. Es parte de la vida cristiana. Pero yo no puedo decir, ahora yo voy a ir para el cielo, voy a empezar a ayudar a los demás para poder ir al cielo. No es así. Pero hermanos, hay fruto. Y cuando una persona acepta a Jesucristo, está en nueva vida, tiene un nuevo comportamiento y obedece al Señor, glorifica a Dios y empieza a ayudar al semejante. Empieza a hacerlo, le nace hacerlo. Antes no le nacía, ahora sí. Antes no perdonaba. No perdonaba y buscaba la oportunidad para devolverle el mal que me hizo. Eso es normal en los que no son cristianos. Pero cuando tú eres cristiano, algo pasó en tu vida. Ahora tú glorificas a Dios y ahora tú no quieres el mal ni aún de tus enemigos. Oras por ellos y los perdonas en el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Esa es la vida del cristiano que obedece. Es el resultado maravilloso de lo que ocurre. Así que sí hay una forma de poder descubrir que somos cristianos. De que se pueda notar, que se pueda apreciar. Y empieza con nuestro concepto y relación de lo que es el pecado. No se juega con el pecado, no se vive en pecado. Buscamos no pecar, buscamos la santidad de Dios. Buscamos ser perfectos como Cristo es perfecto. Esa es nuestra meta. Luchamos en eso agarrados del Señor porque solo no vamos a poder. Los que están en discipulado y pasan por el libro 2, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ahí aprendemos gráficamente, tremendamente, este punto del pecado, de la carnalidad? Y cómo únicamente en la fuerza de Dios podemos cerrar la puerta de la carne y abrir la puerta del Espíritu. Y esa es una lucha, hermanos, que mientras estemos vivos no está resuelta. Es una lucha hasta que nos muramos. La carne va a estar ahí tratando de dominarnos siempre. Y la vida del cristiano madura es cerrar esa puerta a la carne, pero abriendo la puerta de lo espiritual en nuestra vida. Y eso es algo cotidiano, es algo que se vive, es algo que se busca hacer con el poder de Dios. Así que el que dice que permanece, el que dice que es cristiano, tiene que andar como Él anduvo. No lo digas tanto, demuéstralo con tu vida, con tu comportamiento. Y ahí terminamos con este texto, versículos 6 al 9. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Claro, dice, es una contradicción, porque primero vemos que sí pecamos y pedimos perdón, ahora dice que no pecamos. Hermano, hay que separar bien lo que es caer en un error a vivir en el pecado. El cristiano no puede vivir en el pecado. Un cristiano no puede ser un adúltero que tiene a su esposa y además de eso tiene otra.
Un cristiano no practica eso. Pero dice la Biblia, Jesucristo dijo que aún una mirada, un poco más allá de mirar por fuera, es adulterio, ¿sí o no? Y cualquiera de nosotros cae en eso. Ahora no puedo mirar a las hermanas ahora porque si el pastor tiene... Cualquiera de nosotros cae en eso y peca. Pero ¿qué pasa? Pide perdón al Señor y hay solución. Así que no es lo mismo vivir en pecado que pecar. Vivir en pecado es el que practica y es un mentiroso. De hecho dice, los mentirosos, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios, no entra al cielo. Entonces ninguno de nosotros vamos para el cielo, porque aquí las mentiritas blancas se nos van a agarrar. Y eso de blanca no está en la Biblia, ¿también? Es mentira. ¿Sí o no? Aquí nadie ha dicho una mentira, aquí nadie dice mentira. Decimos muchas veces mentira tristemente, porque cuando exageramos algo estamos mintiendo. ¿Sí o no? Exageramos, estamos mintiendo. Pero cuando un cristiano es exagerado y miente, aún eso, hermanos, escúcheme por favor, el que el Espíritu Santo nos da discernimiento para decir, Samuel, estás exagerando y eso es mentir. Así que deja de exagerar y di las cosas como son. Porque tú eres cristiano, hijo de Dios. Y por esa exageración Jesucristo tuvo que ser abogado tuyo hoy en el cielo. ¿Es así, hermanos, o no es así? Pecado es pecado. Así que esto es en serio. Pero lo hacemos y caemos y cometemos el error y exageramos y dijimos la mentirita y hicimos esto y lo otro. Y en ese momento es el momento de decir esto es en serio. Yo dije que no al pecado. El cristiano dice aquí no peca. El cristiano no vive practicando el pecado. Señor, perdóname, ayúdame a no ser más exagerado, aunque sea cubano. Oye, hay 1 millón de gente ahí. Oye, te lo he perdonado 1000 veces. 1000 veces. Yo siempre he estado ahí. Siempre ni siempre. Yo nunca. ¿Cómo decir que nunca? Si lo has hecho una pila de veces. Cada una de esas exageraciones, hermanos, nos reímos. Pregunto, ¿mentimos o no mentimos? ¿Mentimos? Ahora, ¿mentir es pecado o no es pecado? ¿Es pecado? Quiere decir que la fregamos a cada rato y a cada rato seriamente porque esto no es un juego. En el nombre del Señor, hermano. Si usted tiene tendencia a hacer juicio de los demás y estar criticando y ver la falta de los demás, eso se llama pecado. No lo tome como un jueguito, es que yo soy así. Una persona me dijo, yo soy tan franca como tan feo. ¿Es así el refrán? Y era bastante feo, por cierto. No es justificación para pecar, para estar juzgando a los demás, para estar chismeando. No es justificación. Es nuestra debilidad, reconócela y pide al Señor que te cambie. Es verdad que no estás violando gente ni asesinando a nadie, es verdad, ni estás robando bancos, pero estás pecando. Y un hijo de Dios, como dice aquí el texto que leímos, no peca. Estoy haciendo algo que el hijo de Dios no se supone que haga. Y esto es serio. Cristo murió por esos pecados míos. Así que, hermanos, decir que sí a Cristo y decirle que no al pecado y reconocer que todo eso es parte de mis errores y que es serio y que costó la sangre de Cristo, me impulsa cada día a buscar la santidad de Dios, a buscar la perfección de Cristo, a servirle con amor. Y déjenme decir, hermano, que sí se puede. Se puede cuando, en primer lugar, pusimos la fe en Jesucristo y Él nos salvó. Ese es el primer paso. Si yo puse la fe en Jesucristo y sé que Él me salvó, estoy de su familia y tengo conmigo a un aliado maravilloso que es su Espíritu Santo. Por consiguiente, sí se puede. Nadie puede decir, a mí eso no hay quien me cambie. ¿Cómo que no hay quien te cambie? El Espíritu Santo es más fuerte. Tú eres más fuerte que el Espíritu Santo. Tu carne es más fuerte que el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es fuerte. Que tú no le das lugar al Espíritu Santo, sí. Que tú lo tienes contrito en tu vida, está bien. Que no le das prioridad al Señor, es verdad en tu vida. Por eso no puedes. Pero tú sí puedes. Cristo puede contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y cuando caemos y cometemos el error, ahí está el Señor para levantarnos y para darnos fuerzas, para abrirnos los ojos y darnos poder y darnos ese deseo de seguir adelante y no deprimirnos porque fallamos. Yo creo que una de las tareas grandes que tiene el diablo con nosotros, los cristianos, es recordarnos las cosas malas que hicimos en el pasado. ¿No creen ustedes o soy yo solo? Tú no sirves para nada, si te acuerdas. Y es momento de decirles, un momentico, diablo, se te olvidó algo. Cristo perdonó ese pecado ya hace rato. Por consiguiente, si Cristo me perdonó, eso está atrás, está olvidado, eso está enterrado. Ya Dios no se acuerda con eso. Yo no tengo que lidiar más con ese pecado, porque ya fue perdonado. Yo tengo que lidiar con él hoy para no volver a pecar. De eso sí. Y confiar y buscar y agarrarme de él. Una de las cosas terribles que hacemos es la autosuficiencia, de pensar que somos fuertes, que podemos, que yo sí puedo, yo oro cantidad, yo leo la Biblia, yo hago esto y yo hago lo otro. Hermanos, eso no funciona. Hay que ser humildes y reconocer que sí somos débiles, que aunque somos cristianos pecamos y caemos, que necesitamos la ayuda de Dios y de otros hermanos. Tengamos confianza, no con toda la iglesia, pero con algunos, 2 o 3 que estén cerca de nosotros y vamos a abrir nuestro corazón y decir, esta es mi debilidad, hermano, mi amigo en Cristo. Ayúdame. Necesito tu ayuda, necesito que ores por mí. Vamos a orar juntos. De alguien que tú estás seguro que en el próximo culto de oración pido oración por el hermano que tiene este pecado. No, por favor. Por favor. Eso se llama, no sé ni cómo se llama eso, pero de alguien que usted pueda realmente confiar y que realmente nos dé la mano en Cristo. Para eso es la iglesia de Jesucristo. No para señalarnos unos a otros, sino para levantarnos unos a otros. Saber que todos tenemos la carne haciéndonos la lucha, incluyendo el pastor, hermano. Nadie se imagine que el pastor está libre de esto. Todos estamos en la carne también y estamos en la lucha. Y necesitamos de Dios, y necesitamos su palabra, y necesitamos de su iglesia para marchar adelante. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto por lo preciosa que es tu palabra, Señor, que nos recuerda que hay esperanza a pesar de nosotros, hay seguridad a pesar de nosotros, que aunque somos débiles, tú eres fuerte y en ti podemos confiar y en ti podemos esperar. Ayúdanos, Señor, a no tomar a la ligera cuando pecamos, pero tampoco cuando dejemos destruir por nuestras debilidades, porque somos débiles, pero tú eres fuerte. Y en ti somos fuertes. En Cristo todo lo podemos. Con tu Espíritu Santo en nuestra vida, dándole a Él la prioridad en nuestra vida, hay victoria. Victoria contra la carne, victoria contra el pecado, y podemos tener victoria en las tentaciones cuando seamos tentados. Como tú saliste victorioso, nosotros también podemos hacerlo. No por nuestras fuerzas, pero por las tuyas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.